Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Voy a compartir con ustedes mi presentación a los fines de hacer más práctica y viable la misma. Estimo que ya se está viendo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, quiero dar un agradecimiento profundo a la Universidad Central de Venezuela, concretamente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el Instituto de Ciencias Penales, que ha venido realizando estas jornadas de bioética desde hace varios años, creo que esta es la sexta, y por supuesto también Universitas por su gentil colaboración en la grabación de esta clase, ¿no? Ahí me toca realizar una ponencia sobre que he titulado La tutela del derecho humano a la vida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Como ustedes saben, yo soy el director del Monitor de Derechos Humanos, un proyecto que busca formar, educar, actualizar, diseminar toda la información relacionada con derechos humanos. Y últimamente hemos abierto también un proyecto sobre los derechos humanos indígenas, de los pueblos y comunidades indígenas. Y por supuesto, siempre con el ojo atento en lo que se llama el criminal compliance o el cumplimiento penal en torno a las obligaciones que existen, tanto de personas naturales como jurídicas, respecto pues, de las leyes penales y sobre todo para evitar sanciones. Entonces, dentro de este concepto, vamos a dar inicio a nuestra presentación de hoy. Esta es la presentación y vamos a cumplir esta agenda, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de la ética, la doctrina de los derechos humanos, el derecho a la vida, el sistema interamericano y la vida humana, y por supuesto el Estatuto de Roma y el derecho a la vida y todas sus formas de protección. Y culminaremos con la memoria jurídica de la impunidad y por supuesto con conclusiones y recomendaciones. Entonces vamos a empezar con la parte ya conceptual. Para hablar del derecho a la vida, tenemos que adentrarnos en la filosofía. Y le atribuyo a Immanuel Kant, en su famoso libro, La fundamentación de la metafísica de las costumbres, una de sus obras primordiales, el haber establecido el criterio del obrar universal por deber, que es justamente aquello que tiene que ver con la internalización del concepto de la obligación propia, el concepto del deber por convicción moral frente a la convicción producto del deber legal, que tiene que ver pues con la imposición externa, heterónoma, de los valores jurídicos o de los valores inclusive morales que imperan fuera de el ser interno, ¿no? Tiene que ver con esa moral heterónoma, es decir, que depende de terceros, que depende de otros, frente a la moral autónoma, que es la interna. También hay quienes la llaman ética. Pero de acuerdo al sistema kantiano, hablaremos del deber y su regla de universalidad, que tiene que ver con varias dimensiones, ¿no? Y sobre todo establecer ello a nivel universal. No hacer a los demás lo que no quiero que me hagan a mí, hacer a los demás lo que quisiera que me hagan a mí, que los demás hagan lo que yo quiero que me hagan a mí y que los demás no hagan lo que no quieren o no se quiere que se me haga a mí. Esas son, digamos, las cuatro dimensiones de esa universalidad que en el supuesto del cual estamos hablando tiene que ver pues con esa diseminación universal donde todos y cada uno estemos envueltos. Eso es, digamos, un poco el planteamiento general y muy básico para establecer pues una discusión acerca de lo que vamos a hablar. Porque esto tiene que ver con el tema de los derechos humanos y la famosa teoría del deber perfecto, que es bastante sencilla. De todo derecho nace un deber. Y justamente en la medida en que yo planteo que tengo un derecho, nace en sí mismo y de manera correlativa e interdependiente
un deber frente a ese derecho. Es decir, si yo reclamo algo, soy también obligado a cumplir respecto de los demás con ese derecho que reclamo para mí mismo. Entonces, eso es, digamos, la teoría del deber perfecto. Por supuesto, si nace un deber para todos, si nace un derecho para todos, repito, también nace un deber para todos los demás. E inclusive nacen deberes para el Estado. Siempre que nace un derecho, debe nacer consecutivamente y de manera inmediata un deber. Esto encaja justamente con la idea de la paz perpetua a nivel mundial. Una teoría que confronta a la idea del homo homini lupus, o el hombre como lobo del hombre, ¿no? Y es justamente el establecimiento de reglas racionales frente a lo instintivo, frente a lo emotivo, frente a lo egoísta, que plantea pues esta teoría tan negativa del homo homini lupus de Thomas Hobbes. Entonces, la idea de la paz perpetua implica tolerancia, implica concordia, implica equilibrio, razón y el imperio de ese deber perfecto que hemos hablado anteriormente y por supuesto del obrar universal por deber y no por conformidad a un deber exclusivamente. No obstante, estamos claros pues que la convicción interna sobre el deber no escapa pues también de tener que establecer algún tipo de relación con las convenciones, con las tradiciones, con las leyes, con los tratados, para buscar algún tipo de armonía en la vida humana. De estas nociones nace un concepto muy importante que es la llamada responsabilidad de proteger o R2P, R2P, Responsibility to Protect. Esta es una noción que nos viene de Naciones Unidas. Esta es una noción que se establece en la medida pues que obliga a los estados a comprometerse en cuidar a sus ciudadanos, obrando por deber y también conforme al deber, en el sentido pues de proteger a la humanidad de una cantidad de cosas, la limpieza étnica, del genocidio, de los crímenes de lesa humanidad, de la guerra, en fin, de todo lo peor que puede ocurrir y que suele ocurrir. Entonces, esta responsabilidad de proteger establece que los estados son quienes tienen el deber primario de llevar a cabo estas tareas en la medida pues en que ejercen soberanamente su responsabilidad frente a sus ciudadanos. Pero, y aquí es una cosa muy importante tomar en consideración, en caso de que el Estado falle, en caso de que el Estado no pueda por incapacidad, o en caso de que el Estado no quiera, porque así lo disponen sus dirigentes, la élite gobernante, porque tienen el poder, entonces la comunidad internacional debe actuar. Es donde se inserta justamente toda esta noción que ya hemos hablado de la paz perpetua, el deber perfecto, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la normatividad internacional cuando fallan los sistemas de equilibrio razonables de los cuales hemos estado conversando. Esto ha llegado a tal punto, pues, de que ya se habla, estoy hablando también del lenguaje de Naciones Unidas, de un Estado de Derecho a nivel global. Es decir, que en todos y en cada uno de los países donde haya una conformación política llamada Estado, exista también una división clara y una separación de los poderes públicos para poder ejercer plenamente esa responsabilidad de proteger, de la cual ya hemos conversado. Porque un Estado unitario, un Estado absolutista, un Estado totalitario, un Estado dictatorial, donde no se separan los poderes públicos, es un Estado desequilibrado, donde cunde la anomia, donde cunde la violencia estatal y donde el Estado se convierte en ese lobo del hombre. Es decir, el ser humano deja de ser lobo del hombre y el Estado pasa a ser el lobo del hombre en el sentido que hemos conversado anteriormente. Eso plantea entonces el establecimiento de una especie de gobierno mundial que tiene que ver con el concepto de democracia, naturalmente, que es el único sistema de gobierno que admite, que permite, que consagra, que respeta y que garantiza los derechos humanos.
Y por eso se habla pues de una democracia mundial. Hay que hacer un poquito de historia. Recordemos que cuando existía un mundo bipolar durante la Guerra Fría, más de la mitad del planeta estaba bajo las más terribles dictaduras: China, Unión Soviética y todos los países satélites de la Unión Soviética, algunos países africanos, Cuba, Corea del Norte y muchos países de Asia. De tal manera pues que con las diferentes variantes había unas dictaduras terribles, ¿no? Entonces, luego de la caída del muro de Berlín, del desplome de la Unión Soviética, se ha hablado pues de una proliferación de países democráticos, con toda su imperfección, con todas sus variantes, unos más autoritarios, unos más imperfectos, unos mejores, otros peores, y así sucesivamente, porque la democracia no es un sistema perfecto, simplemente es un sistema que permite que se realice el ser humano bajo ciertas condiciones, que es lo que se llama la procura existencial. Es la capacidad de generar bienestar, tanto así que el ser humano pueda realizar totalmente sus potencialidades de existencia individual y también colectiva. Entonces, esta democracia mundial tiende a extenderse, a diseminarse, con no pocas dificultades, porque siempre hay la tendencia a volver a ese lobo del hombre, a ese estado lobo del hombre, a ese estado absolutista, a ese estado dictatorial. Entonces, ha surgido una idea en el año 2021, nada más y nada menos, que de Luigi Ferrajoli, el gran filósofo que escribió Derecho y Razón, el gran autor de ese monumental trabajo sobre los derechos humanos, el garantismo penal y todas las formas de garantía de los derechos humanos, que ha tenido la brillante idea de hacer una realidad, la idea ya conversada de Kant sobre la paz perpetua, que también atravesó a un neocantista muy importante, que fue Hans Kelsen, ¿no? Una figura muy importante que hay que mencionar en este trabajo, ¿no? Entonces, Ferrajoli plantea nada más y nada menos que frente a las deficiencias de las democracias y las dificultades de ese gobierno mundial, de esa democracia mundial global, hay que plantear una especie de federación mundial donde exista una constitución que él le llama Constitución de la Tierra. Así como hay Constitución de Venezuela y como hay Constitución de los Estados Unidos, él plantea una Constitución de la Tierra. No nos vamos a extender en esta constitución porque eso nos aleja del tema principal, pero ahí les dejo el tema para analizar, discutir y plantearnos unas hipótesis sobre su viabilidad y sobre la forma en que sería planteado este asunto. Esta constitución tiene apenas 100 artículos, es muy sencilla y yo la resumiría como una fórmula jurídica en la cual están consustanciados, por un lado, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y también la de los derechos humanos, perdón, los del hombre son de la Revolución Francesa y los derechos humanos son de las Naciones Unidas, ¿no? Pero también estaría planteada e inserta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por supuesto toda la normativa ambiental, muy importante este asunto, y una serie de reglas que están por ahí dispersas también en otros tratados, que tiene que ver con la niñez, con la familia, en fin, con todas las manifestaciones de la vida humana. Es muy interesante y les prometo que en otra oportunidad podemos hacer un trabajo sobre esta materia, la condición de la Tierra, para poder extendernos de manera apropiada. Pero entonces, vamos al tema que nos interesa de la protección a la vida, porque tenemos que hablar de la doctrina de los derechos humanos. La doctrina de los derechos humanos es bastante simple, pero a su vez esto tiene una relativa complejidad. Y son los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, inviolabilidad, indisponibilidad y la igualdad en precio y valor de todos los derechos humanos. ¿Qué quiere decir universalidad? Quiere decir simplemente que todos y cada uno de nosotros tenemos todos los derechos humanos. Es decir, no hay nadie que no tenga derecho humano. Y eso tiene que ver con todo lo que es el ciclo de la vida, desde la concepción hasta la muerte. Y ahí justamente es donde hay un tema donde
naturalmente, como todo sistema, como todo asunto, en el plano intelectual, en el plano teórico, conceptual, hay debates, ¿no? Porque, por ejemplo, está el tema de la interrupción del embarazo, está el tema de la eutanasia, el tema de la eugenesia, y todas estas cosas, pues, que siempre se debaten en el mundo jurídico, en el mundo político también, y por supuesto en el social y en el humano. Por eso hablamos de conflictos entre derechos y qué hacer, ¿no? Pero en todo caso, la universalidad de los derechos humanos es tal como lo plantea el término, ¿no? Todos y cada uno de nosotros tenemos todos los derechos. Todas las personas, sin discusión. La interdependencia habla de un vínculo indisoluble, un vínculo fortísimo, que supera aquel concepto que aprendimos hace unas cuantas décadas atrás, quienes estudiamos el derecho inicialmente en nuestra carrera, cuando nos hablaba de derechos absolutos e incondicionados. Ya no se habla de derechos absolutos e incondicionados en los derechos humanos. Se habla de una interdependencia. Y la interdependencia es un concepto aún más sólido, mucho más consistente y mucho más contundente. Porque la interdependencia quiere decir que si se cae uno de los derechos, se caen todos los demás. Imagínense qué ocurriría si el derecho a la vida es negado, pues todo lo demás se cae. ¿Por qué? Porque el derecho a la vida no solamente es el derecho primario, el más básico, sino que también es un requisito para que existan los demás derechos. Podemos suprimir el derecho a expresarse libremente, pero la gente sigue viva y puede disfrutar, mal que bien, uno que otro derecho, pero la gente no muere por ello. Aunque pudiera ser que haya gente que en la defensa de su derecho a expresarse libremente exponga su vida y sea ejecutado extrajudicialmente por alguna autoridad. Entonces ahí tenemos ya una ruptura del sistema y se rompe la interdependencia. Pero quedan otros derechos, ¿ok? Si la persona no es asesinada. En todo caso, el derecho a la vida es el derecho fundamental, el más básico, y digamos que es el requisito de todos los demás derechos. Y la regla de interdependencia nos habla, pues, de ese vínculo de interdependencia. Estamos hablando entonces de un encadenamiento de los derechos. Estamos hablando de una especie de círculo virtuoso, ¿verdad? En el cual están entrelazados todos los demás derechos. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la dignidad personal, el debido proceso, el juicio justo, el derecho a libre tránsito. Es decir, estoy hablando de ellos desorganizadamente, pero también podemos incluir el derecho al trabajo, un trabajo digno, por cierto, el derecho a una remuneración o salario digno y decente, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación, en fin, el listado es enorme, ¿no? Y es tan enorme que inclusive hay que meter allí a los llamados derechos innominados, aquellos que por no estar dichos de forma expresa van, de todas maneras, tienen que ser considerados como derechos, ¿no? Y poco a poco se van agregando y adquiriendo nombre y sentido jurídico y, por supuesto, identidad propia. Está también el principio de indivisibilidad. Cada derecho es indivisible y todos los derechos son indivisibles en su encadenamiento. Quiere decir que no podemos, si rompemos la cadena, se cae toda la estructura, se cae todo el sistema. Y si rompemos un derecho por pedacitos, lo descomponemos, estamos destruyendo el derecho. Y eso está prohibido, el artículo 5 del Pacto Internacional, ¿verdad?, de Derechos Civiles y Políticos. Y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos dice claramente que está prohibido a los estados destruir, abolir los derechos humanos y que pueden regularse, no obstante, pero no a un punto en que el derecho humano pierda el sentido, pierda la esencia, pierda el concepto y se difumine, de forma tal pues que eso sería, digamos, una violación intolerable. Sería la destrucción del derecho, que es un concepto mucho mayor que la simple violación de un derecho, porque la violación del derecho no implica la destrucción del derecho necesariamente. El derecho sigue establecido, pero
los estados los violan. Y suelen violarlo inclusive en las mejores de las democracias hay violaciones de derechos humanos. En todas partes del mundo pueden ocurrir violaciones de derechos humanos. Lo importante es que las democracias los consagran, los garantizan, y si hay una violación, deben tener los mecanismos para restablecer el derecho humano en su integridad total. Entonces, el concepto de indivisibilidad y el de inviolabilidad están muy, pero muy cercanos uno de otro. También los derechos humanos son indisponibles. Los derechos humanos no se pueden vender. Los derechos humanos no se pueden comprar, no se pueden hipotecar, no se pueden ceder. Yo no puedo cederle mi vida a Pedro. Pedro no puede cederle su vida a Juan, y así sucesivamente, ¿no? Esos son disposiciones ilícitas si es que se realizan, ¿no? Un caso frecuente es la esclavitud. Nadie puede ceder su libertad a nadie y nadie puede ser vendido a otro, ni comprado, ni entregado como regalo, ni tampoco destruido, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso la prohibición de la esclavitud implica justamente esa indisponibilidad de ese derecho humano. Nadie puede ir a un notario y decir, yo notario expresamente mi intención de pertenecer a otra persona y por lo tanto me voy a convertir en su esclavo. Es una cláusula nula y manifiestamente ilícita. Y por último, está la igualdad en peso y valor de todos los derechos. No hay un derecho superior a otro, no hay un derecho mejor que otro, no hay un derecho inferior a otro, no hay un derecho que valga menos que otro. Todos valen por igual. La única diferencia que tiene el derecho a la vida es que es un requisito fundamental. Todos nacemos libres, todos nacemos con dignidad y justamente para nacer primero hay que ser concebido. Es decir, el derecho está implícito en otro. Y eso habla pues de los derechos del no nacido de una manera clara y contundente. Entonces, aquí tenemos el derecho a la vida como requisito de todos los demás derechos humanos. Están los derechos civiles y políticos, aquí sobre está ahí, los derechos económicos y sociales y culturales y los derechos ambientales. Y estos todos tienen el mismo valor. Lamentablemente no hay un tratado todavía sobre el ambiente y es tan grande la crisis que esto ha generado que el impacto del llamado cambio climático tiene que ver con justamente la falta de regulación mundial de los derechos ambientales. Esto es algo que está por verse, inclusive está planteada la posibilidad de crear un nuevo tipo penal en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que sería el crimen de ecocidio, que lo podrían cometer tanto personas naturales como podría también establecerse responsabilidades para los estados y para las empresas, es decir, para toda persona jurídica. Eso es parte del tema del nuevo desarrollo del derecho penal internacional que está planteado, lo cual no excluye que a nivel individual y a nivel local, perdón, de los estados, cada uno de ellos pueda regular este crimen en su código penal. Les cito un ejemplo muy interesante. El Código Penal de Ucrania, este país que está siendo invadido en este momento, tiene regulado no solamente el genocidio, sino también el ecocidio. Y es una sorpresa realmente importantísima e interesantísima, ¿no? Lo cual habla pues de esa progresividad del derecho penal para regular esos bienes jurídicos tan importantes como los derechos ambientales porque son transgeneracionales. La naturaleza en sí misma no tiene derechos humanos, pero nosotros como derechos humanos y seres naturales creemos que debemos consagrar ciertos derechos ambientales de la humanidad y protegerlos de manera efectiva si queremos garantizar la vida, que es parte de lo que estamos conversando. Luego tenemos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, está el tema de la vida humana, desde la concepción, en la Convención Americana de Derechos Humanos, y por supuesto, en el Estatuto de Roma está tutelado el derecho humano a la vida, ¿verdad? A través de los crímenes, el de genocidio, el crimen de lesa humanidad, los crímenes, todos ellos, y particularmente el asesinato y el exterminio, y el crimen de guerra. Fíjense ustedes que en cuanto al genocidio se refiere, se le llama matanza. La matanza implica pues llevar a la gente a un matadero, como ocurre por ejemplo con los animales, como ocurre con la matanza de los cerdos o la matanza del el ganado vacuno. ¿Ok? Y justamente ese término no es gratuito que esté establecido así. También están los crímenes de lesa humanidad y todos ellos se llaman
crímenes, por cierto, ¿no? No se llaman delitos, sino crímenes, lo cual le da una connotación, según el régimen jurídico de algunos países, de mayor gravedad. Son los delitos calificados o de máxima agravación en nuestro sistema interno. Pero en el Estatuto de Roma son llamados crímenes, aceptando ese tercer punto o ese tercer nivel de gravedad de los hechos punibles. Falta sería el más básico, delito sería el segundo, que es lo que tenemos nosotros en nuestra legislación, y crímenes, que es lo que tienen países como Francia, como Alemania, para denotar la mayor gravedad. Entonces, la palabra crimen es la que sella su impronta, da su connotación de mayor gravedad a todos los hechos punibles del Estatuto de Roma. Entonces, el genocidio en grado de matanza, los crímenes de lesa humanidad, el asesinato y el exterminio. El asesinato consiste en matar a alguien, pero en virtud de ser parte de un ataque sistemático o generalizado que forma a su vez parte de una política, de un Estado o de un grupo y que se aplica a una población en concreto, bien por ideología política, bien por cuestiones de género, bien por temas de tipo nacionalista, temas de tipo étnico, de tipo racial también, o de tipo religioso, entre otras variantes que están allí, ¿no? Entonces, lo que afecta a la vida es el crimen de asesinato y está también el crimen de exterminio, que es eliminar cualquier condición de posibilidades de que siga existiendo la vida en un determinado territorio, en un determinado sitio, de acuerdo pues a esa política de ataque que se manifiesta de manera generalizada o sistemática contra una población civil. Por último están los crímenes de guerra. Ya ahí el Estatuto de Roma adopta el término homicidio y es dar muerte a otra persona y esa muerte no puede darse en combate. Es decir, no se trata del combate típico de una guerra donde alguien dispara a matar a otro y cualquiera de los dos puede morir o los dos pueden morir. Ahí no habría homicidio, habría una baja. Pero habría homicidio, por ejemplo, si se trata de un prisionero, si se trata de una persona que se ha rendido, si se trata de una persona civil, que nada tiene que ver con los combates, que no participa, o inclusive un militar que no está combatiendo, porque es prisionero de guerra, por ejemplo, o que está durmiendo, y entonces se contempla como un homicidio. Pero ya los crímenes de guerra se salen pues del ámbito de los tiempos de paz y requieren una contemplación especial. Y luego está el crimen de agresión, donde no habla en ningún caso de quitar la vida a otro ser humano o a otros seres humanos, pero ya el hecho de la invasión y el uso de armas de destrucción masiva o el uso de armas de tipo convencional de forma ilícita, es decir, por causa de haber cometido el crimen de agresión, que es invadir ilícitamente a otro país, y toda invasión en estos términos siempre será ilícita de forma manifiesta, entonces constituye pues la peor amenaza a la vida porque puede haber una destrucción masiva. En tiempos en los cuales se está hablando de una tercera guerra mundial, en tiempos en los cuales un país como Rusia habla de la posibilidad de una guerra nuclear, estamos pues ante esa amenaza al derecho a la vida de toda la humanidad. Sabemos pues que existe un armamento de destrucción masiva que puede destruir la vida en el planeta varias veces. Y me refiero no solamente a la vida humana, a la vida de todos los seres vivos, animales y vegetales. Es decir, nada quedaría incólume, todo sería destruible bajo la hipótesis de una guerra nuclear. Entonces ahí vemos la peor amenaza pues a la vida humana. Ahora bien, ¿qué queremos decir con memoria jurídica o impunidad? Tenemos, y aquí ya aterrizamos en nuestro país, y las amenazas a la vida, ¿no? Porque en Venezuela se cometen hechos gravísimos contra la vida humana que, según la terminología del derecho internacional de los derechos humanos, que ya revisamos un poquito el sistema interamericano, ¿verdad? Se manifiesta en eso que se llama ejecución extrajudicial, ¿ok?
pero que en términos del Estatuto de Roma se llama asesinato, cuando es el Estado que realiza ese tipo de actividades. En nuestra terminología sería un homicidio agravado o calificado, que tiene una enorme cantidad de dificultades por los defectos que existen en el Código Penal y por las dificultades que ha encontrado la jurisprudencia venezolana para unificar criterios en torno a esto, ¿no? De hecho, en una publicación reciente que hicimos sobre la materia, pudimos encontrar una enorme cantidad de sentencias casadas, es decir, anuladas, por una mala interpretación y una mala aplicación de las normas de concurrencia en cuanto al delito calificado de homicidio. Por tanto, nuestra sugerencia es que si queremos que haya una protección cabal al hecho ilícito de esa muerte en condiciones de calificación de máxima gravedad, deberíamos adoptar lo que han venido haciendo todos los países más avanzados de Europa y que muchos países de América Latina lo han hecho, que es tipificar como delito común el asesinato, para distinguirlo del homicidio calificado, inclusive considerarla como un crimen, no como un delito, tal como han venido siendo la mayoría de los códigos modernos de los cuales les estoy hablando, ¿no? Entonces, esa es una propuesta que está allí, ¿no? Por supuesto, aquí tenemos un desafío enorme en torno al arco minero del Orinoco, por toda la contemplación de hechos que ahí suceden, ¿no? Hay unas hipótesis sobre crímenes de lesa humanidad, que lo acaba de lanzar justamente la misión internacional, que aquí la menciono, de determinación de los hechos, que habla de crímenes de lesa humanidad que pueden estarse cometiendo allí, y le tocará al fiscal ante la Corte probar eso ante la misma Corte Penal Internacional, ¿no? Eso está planteado, inclusive, y eso va ya para la situación 1 de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, y yo planteo, en un trabajo que próximamente se va a publicar, que hay que analizar también la hipótesis de genocidio, porque ya hay un caso, hay un precedente, sentenciado en Brasil, pero ocurrido en Venezuela, en el año de 1993, en una región remota del estado Amazonas llamada Jacimú, donde hubo una matanza de varios indígenas por unos garimpeiros, donde los tribunales brasileños, habida cuenta de la ausencia de procesamiento en Venezuela, tomaron la batuta y, bueno, sentenciaron por genocidio a esos hechos terribles contra esa población indígena, ¿no? Entonces ahí tenemos una cuestión muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, está en marcha la situación 1 de Venezuela, está en estos momentos en investigación. Dicha investigación está paralizada por las incidencias planteadas por el gobierno de Venezuela, pero no obstante, el asunto se sigue sustanciando y esa es la tarea que ha venido realizando la Misión Internacional Independiente de Derechos de Determinación de los Hechos en Venezuela, que está justamente en plena ejecución. Ese informe se está discutiendo en el Consejo de Derechos Humanos en este momento. Y ojalá esta misión sea renovada para continuar investigando los hechos que ocurren en todo el territorio venezolano, pero muy particularmente y con mayor dramatismo en el territorio del arco minero y las zonas contiguas del estado Amazonas y del estado del Tamaturo, ¿no? Y luego está la situación 2 de Venezuela, que es una denuncia que realiza Venezuela contra los gobernantes de Estados Unidos, donde afirma pues que las sanciones internacionales son causantes del exterminio de los venezolanos, del asesinato de venezolanos, de la persecución de venezolanos y del gran sufrimiento físico y mental que tenemos los venezolanos por causa de las sanciones. Eso está planteado allí, eso está como examen preliminar, no ha pasado a la etapa de investigación, pero por lo pronto hay que ponerle el ojo, porque se habla ahí de alteración al derecho a la vida. Yo estoy absolutamente convencido de que es una falacia lo que se está planteando allí, pero no tengo en mis manos la decisión de inadmitir esa causa. Eso le toca pues a la Fiscalía formular un criterio y eventualmente a la Corte ratificar. Por último, en cuanto a conclusiones y recomendaciones, ¿no? He sabido que en la situación 1, ya lo mencioné, estamos en las incidencias, hay que estar atentos a esas incidencias. Naturalmente, en el tiempo que eso dure, pero mientras tanto, el expediente se está sustanciando y esa es la tarea de la misión independiente
y que viene cometiendo y que lógicamente es deseable que se renueve su mandato para que puedan continuar con esa investigación ya más profundamente. Por ejemplo, en el caso del arco minero solo se pudo trabajar en los hechos en relación al Estado Bolívar, pero hay que trabajar también los hechos con relación a los estados Amazonas y del Tamacuro. También hasta ahora la Fiscalía ha investigado 4 crímenes: persecución, detención arbitraria, torturas y tratos crueles, y falta por incluir asesinatos y también desapariciones forzadas. Y lógicamente extender la investigación al año 2014 al menos, que es cuando se explotó pues la serie de ataques sistemáticos generalizados aquí en Venezuela y se pusieron en evidencia de manera más ostensible, ¿no? Entonces yo diría pues que ese sería en parte la tarea de la misión internacional y por eso soy partidario de que se renueve su mandato. También está el CODEPI. El CODEPI es un proyecto que realizamos en el año 2016 que significa Código Orgánico de Derecho Penal Internacional. La idea es implementar el Estatuto de Roma en Venezuela mediante una legislación propia, una legislación para hacer posible pues ese gobierno mundial, esa armonización de las normas, que en Venezuela no existe ninguna tutela jurídica del derecho a la vida en los términos que sí lo protege el Estatuto de Roma. Por eso pensamos que Venezuela no tiene ni la capacidad ni tiene la voluntad de llevar a cabo ninguna investigación creíble, que sea legítima, que sea relevante, que sea genuina, porque no se ha abierto ni un solo antejuicio de mérito. Y recordemos que lo que plantea el Estatuto de Roma es que el foco de la investigación tiene que ser sobre los máximos posibles responsables que hayan tomado la decisión, que hayan dado la orden, que han transmitido la orden y que son, digamos, esos criminales de escritorio, ¿no? Como los llamó Hannah Arendt en algún momento, ¿no? Cuando analizó el caso de Eichmann en Jerusalén, ¿no? Entonces, esa es una propuesta que hemos realizado el año 2016, que estamos rescatando, ¿verdad? Como máxima tutela jurídica el derecho a la vida en Venezuela. Y por supuesto, adoptamos desde ya el tema de la constitución de la tierra. Y la pregunta que les dejo a ustedes como participantes en este escenario, ¿es posible una constitución para la tierra? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen? Yo creo que sí. Y ojalá tengamos la oportunidad de seguir discutiendo sobre este tema. Bueno, este es el final de mi presentación. Yo quiero darle las gracias nuevamente a los organizadores, a Universitas, a la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, al Instituto de Ciencias Jurídicas, concretamente al doctor Crisanto Carlos Simón Bello, que me ha dado la oportunidad de discutir con ustedes este tema. Y, por supuesto, decirles que estamos a la orden para nuevas presentaciones, para nuevas discusiones de este tema, y celebro pues que esta jornada sobre bioética y derecho penal haya sido el escenario. Me enorgullezco de eso, de haber tenido este honor para discutir con ustedes este tema que me apasiona tanto. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Muy amables.